Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Primero que nada, pedirle disculpas por la idea que yo tuviera en este momento, pero bueno, me fue imposible viajar. De hecho, tuve que suspender el viaje, ya tenía el pasaje y todo, tuve que suspenderlo. Bueno, la función pública no es fácil y menos en estas alturas del año. Bueno, un poco la idea es presentar de alguna manera el proceso de protocolización del plan de mensura en sede catastral, es mostrar lo que hacemos en Córdoba y previamente siempre iniciamos con el tema de la publicidad inmobiliaria, que en nuestro país, en nuestro sistema de publicidad inmobiliaria, se fundamenta básicamente en tres registros. Uno, el registro notarial, donde está el título particular, un registro de causas, y los otros dos ya son organismos oficiales estatales. Uno, el registro mal llamado de la propiedad, porque es un registro de documentos y es solamente los efectos de autonomía de tercero, pero allí de alguna manera uno puede conocer quién es el titular del derecho, la causa y el estado jurídico en que se encuentra ese inmueble. Por otro lado, y el que nos interesa a nosotros como inversores, tenemos el catastro territorial, que es básicamente un registro de estados parcelarios. Por allí confundimos a veces que nosotros registramos planos. En realidad escribimos planos y registramos estados parcelarios. El aspecto geométrico, las medidas, las dimensiones, la ubicación que es referenciada. El único aspecto jurídico a nivel catastral, que son los límites, a veces confundimos el aspecto jurídico con el titular, no, el catastro no lleva titulares, lo lleva el registro. El aspecto jurídico del catastro son los límites del inmueble y evidentemente el aspecto económico, que es la evaluación fiscal o los elementos que hacen a la evaluación fiscal, como las mejoras en la categoría de mejoras. Bien, a ver, para poner un poco de manera más clara cómo funciona cada uno de estos dos registros. El registro de la propiedad se ordena, las matrículas se ordenan secuencialmente. A una matrícula, es decir, otra en orden consecutivo, sin que necesariamente esa matrícula que sí a la que de la 1 a la 2 a la 3, no necesariamente entre la 1 y la 2 tiene que haber relación. Puede haberla porque provienen de una subdivisión, pero puede no haberla porque la organización del registro de la propiedad es secuencial, se van haciendo por matrícula. A diferencia, el catastro territorial se ordena por ubicación. ¿Sí? Por ubicación, y tiene una característica también que va a ser importante a la hora de vincular los temas, a la hora de vincular tanto el catastro como el registro. Es la particularidad que tiene el catastro territorial, que el modelo de datos del catastro es alfanumérico y vectorial. Es decir, no solo cargamos datos relacionados con la parcela en formatos alfanuméricos, sino que también graficamos la parcela georreferencialmente en continuo y que de alguna manera nos muestra dónde está ubicado ese inmueble. Aparte, en el registro mobiliario, la matrícula describe el objeto de manera literal, mientras que en el catastro territorial la parcela se describe gráficamente, y en esa descripción gráfica también va la ubicación dentro del entorno. Acá podemos ir haciendo zoom hasta ver toda la provincia y sabiendo dónde está ubicada esa parcela de la cual nos referimos. Si nos fijamos a la izquierda, la descripción literal, en este caso relativamente sencilla, suele ser bastante complicado o compleja, particularmente en aquellos inmuebles que por algunas características propias, como los colindantes con cursos de agua, tienen poligonales de límites francamente bastante complejas de alguna manera de hacer literalmente una descripción que involucra lados, ángulos y a veces también
Porque cuando hablamos de la ubicación georreferencial, yo me pregunto muchas veces cómo transferimos al título o a la descripción literal una ubicación georreferencial. Lo hacemos con coordenadas Gauss-Krüger, con coordenadas geográficas. ¿Cómo decimos dónde está precisamente ubicado un inmueble? Y evidentemente acá la potencia de lo gráfico que tiene el catastro sobrepasa la potencia de la literalidad, que realmente sería muy complejo en una descripción transferir lo que nosotros conocemos y sabemos que es relativamente sencillo a nivel gráfico, esa ubicación georreferenciada, que la podemos hacer citando las coordenadas o en el catastro territorial, incorporando en el lugar del territorio que le corresponde. Así, de esta manera, el sistema de información registral, en base a matrículas, de alguna manera nos da información sobre el titular, sobre la causa, sobre el estado jurídico del inmueble, mientras que el sistema de información territorial que lleva el catastro nos da información sobre los aspectos geométricos, un solo aspecto jurídico que es los límites, y los aspectos económicos relacionados con cada uno de los inmuebles. Y aquí es donde un poco empezamos a ver que no debemos duplicar, o lo primero que nos surge es no dupliquemos información. No dupliquemos en el catastro, por ejemplo, un dato que tiene el registro del cual es responsable básicamente como organismo judicial, que es el titular. No tiene sentido duplicarlo. Para eso tenemos que vincularnos de alguna manera con el registro, y esto fue un poco la base. Para eso vamos a ir llegando a la protocolización de cómo fuimos uniendo en Córdoba el registro. A nivel nacional, la publicidad inmobiliaria en Argentina tiene una gestión descentralizada. Hay tanto registros y catastros como estados subnacionales, llámense provincias, ciudad autónoma de Buenos Aires, existen. Cada uno de los catastros está a la de los registros está a cargo de la administración local, es decir, del gobierno de Ciudad de Buenos Aires o de los gobernadores del gobierno de las provincias. Y allí es donde empieza a haber algunas diferencias entre cada uno de los estados subnacionales. En algunos casos, ambos registros están bajo la órbita del Ministerio de Economía, en el caso de Córdoba. En otros casos están bajo la órbita de distintas carteras ministeriales, a veces el registro de la propiedad sobre la cartera de justicia, a veces el catastro sobre la cartera de economía. A veces están juntos en una misma administración, como ocurre en Jujuy y en Salta, dependiendo de un mismo ministerio, pero comparten, es un mismo organismo, están bastante integrados, si viene de hace bastante tiempo en el caso de Salta, y entiendo que el de Jujuy también, y en algunos casos están en distintos poderes, es decir, el caso Mendoza, donde el registro depende del Poder Judicial y catastro depende del Poder Ejecutivo. Estas diferentes dependencias de algunos ministerios pueden hacer más complejo una interoperabilidad entre ambos registros. Y en cada situación habrá que ver cuál es el mejor de las formas y cuáles son los modelos de relación entre catastro y registro, sin pretender agotar la variabilidad de modelos. Yo he puesto tres, que son, digamos, los tres más, no digo más comunes porque no existe ninguno en estado puro, pero los tres que de alguna manera se identifican en los sistemas argentinos. Por un lado tenemos el primer estadio de base de datos independientes, es decir, cada organismo tiene su propia base de datos, son sistemas verticales de gestión automática, hay intercambio de información, pero ese intercambio de información muchas veces es de tipo manual. Y aún cuando se haga en formato digital, no es por interoperabilidad de datos, sino por transferencia de datos. Implica duplicación de datos, porque de alguna manera si el catastro provee a rentas de las provincias información sobre información económica sobre los inmuebles, también debería proveer quién es el
responsable tributario de ese inmueble. Y ahí empezamos a duplicar datos, cosas que no es prudente, sobre todo cuando no tenemos una actualización de manera permanente o bastante en línea, porque quizás el dato que tengamos en catastro difiera del registro y empezamos ahí con un problema de información del Estado, donde en dos organismos da información diferente. Los procesos son redundantes porque ese intercambio de duplicación se hace tanto entre el catastro y el registro como entre el registro y el catastro. Aparecen inconsistencias, aparecen datos desactualizados. No es un modelo, no es el más conveniente de los modelos. Sin embargo, es una realidad que existió, yo diría, en todos los catastros y que en algún momento se pudieron informatizar. Y el segundo tipo de modelo de bases de datos relacionadas, donde hay sistemas de gestión independientes, es decir, cada uno tiene su sistema de gestión y su modelo, el propio modelo de datos, pero hay interoperabilidad e interconectividad entre ambos sistemas. Esto es lo que permite de alguna manera que a través de un ecosistema de identificación se puedan leer los datos en la base donde originalmente está, sin necesidad de duplicarlos. Por eso estos sistemas de gestión independiente, pero con interoperabilidad, hay un índice de datos. Se leen de la fuente que los administra y almacena, con lo cual no se generan inconsistencias ni desactualizaciones. Se reducen los errores y obviamente hay coherencia entre los registros. Y finalmente, digamos, el que posiblemente o potencialmente podría ser el ideal, una base de datos única con un ecosistema integrado y sus sistemas operativos específicos, cada uno brindando o respondiendo a las necesidades del registro al que de alguna manera responde. Hay aplicaciones de gestión y de servicios, una integración total de la información, automatización de procesos. ¿Cuál es el problema de este sistema? Es muy complejo y requiere un modelo de datos complicado, porque el modelo de datos, ya lo dijimos al principio, catastral, es alfanumérico vectorial, mientras que el modelo de datos registral es alfanumérico. Son distintos los procesos, es muy complejo, quizás sea un ideal o un objetivo a alcanzar, pero es más fácil llegar a la base de datos relacionadas. ¿Cuál es el mejor? Y depende del estadio en que estemos, a dónde avanzamos y cuál podemos hacer. En el caso de la provincia de Córdoba, estaríamos con una base de datos relacionadas y un sistema de gestión integrada, donde tanto catastro, registro y rentas, y ahora se han agregado otros organismos también de la base de datos, interactúan a través de un entorno o el sistema de identificación que denominamos padrón único, donde cada uno, a través del número de cuenta o número de partida inmobiliaria en rentas, lee en padrón único y puede obtener de registro que le pase el titular, que sería el responsable tributario, y de catastro los datos económicos, es decir, la evaluación parcelaria, para que de esa manera generar las obligaciones tributarias. A su vez, el registro lee en el padrón único, y ya lo vamos a ver cuando estamos en la próxima diapositiva lo que es la protocolización, va a leer y va a poder leer la descripción que resulta del plano y que hace el profesional de mensura al presentar el plano, y de esa descripción y la toma para generar la matrícula. De esta manera, todo este entorno, este padrón único, es el que da pie, o el que nos dio pie en el año 2017 a implementar un proceso único y transversal. El padrón único es clave en el sistema de Córdoba, donde se vinculan los distintos identificadores que hay en cada uno de los en renta, en catastro y en registro, para poder leer la información que contiene el otro plano. Este padrón único está disponible en la web a través
entrando a la página del registro, se puede ingresar con la matrícula, con la nomenclatura o con el número de cuenta tributaria o partida inmobiliaria, y como respuesta da los tres datos en la misma web. Ahora bien, una vez que nosotros habíamos avanzado en digitalizar archivos, en digitalizar todo el activo documental en formato papel que había, se estuvo en condiciones de empezar a interactuar y empezar a leer la base de datos. ¿Y qué observamos al principio? Que así como íbamos trabajando, íbamos generando una vinculación matrícula, parcela, cuenta, cuando se generaban parcelas por subdivisión, estas parcelas había que trabajarlas de vuelta, es decir, como que seguía entrando agua y no se lograba nunca llegar al ideal de que el 100% o por lo menos un 90% de las parcelas estuvieran asociadas a la matrícula que correspondía en el registro. Siempre estamos hablando de casos de inmuebles sujetos al derecho real de dominio. La parcela de posesión no tiene su correlativo en el registro, hasta tanto no se dicta la sentencia. Y a su vez, con rentas es bastante en lineal, catastro rentas, y hay una coincidencia casi del 100%. En el 2017 coordinamos y acordamos con el registro presentar en conjunto un proyecto de ley, que luego fue la ley 10432, que basado en que tenemos interoperabilidad de datos, que había un ecosistema de identificación, que teníamos información homogénea y planteamos un proceso transversal y único. Y lo vamos a explicar en las próximas diapositivas. Para ver los antecedentes, originariamente tengamos en cuenta que tradicionalmente los departamentos topográficos siempre fueron anteriores a los registros. Eso ocurrió en casi todas las provincias, y en Córdoba ocurrió lo mismo. En 1860 el departamento topográfico, en 1890, recién 1880 y algo el registro de propiedad. En esos departamentos topográficos se archivaban las mensuras judiciales administrativas, también se hacía el control técnico, y se fueron agregando en su momento las mensuras particulares, particularmente las divisiones de condominio, los loteos, todo eso. Hacia el año 1934, la Ley Orgánica del Poder Judicial, del cual dependía en ese año, en esa época, el registro de la propiedad, creó un protocolo de copias de planos en el registro general. Y nacen así los protocolos de planos y planillas originariamente para subdivisiones, es decir, exclusivamente para subdivisión. Lo que permitía, de alguna manera, en el registro que cuando se subdividía un inmueble, en esa planilla se marginaba la venta que nos llevaba al folio cronológico que correspondía al lote del resultado. Hacia 1974 hay un acuerdo entre catastro y registro que establece un mecanismo de protocolización en el registro, pero por vía administrativa. ¿Cómo era esta situación? En catastro se presentaban los planos de subdivisión, los planos de mensura, estos eran visados, y de forma administrativa se remitían al registro de la propiedad. Había algunos problemas que ya vamos a ver qué fue sucediendo. Y hacia mediados de 1990 se implementó una protocolización notarial en el registro general. Esta protocolización notarial requería de la intervención de un notario, un escribano público, que hacía una escritura de protocolización para poder inscribir el plano en el registro de la propiedad. Y en el 2017, con la ley 10.432, se establece la protocolización en sede catastral de los planos. Ahora bien, ¿cuáles eran los inconvenientes que estamos teniendo con la protocolización notarial? Por un lado, los planos del Estado se protocolizaban por vía administrativa, es decir, había dos vías para protocolizar un plano. Una era administrativa, que no generaba ningún problema, eran los planos del Estado que
generalmente de loteos para vivir. Por el otro lado, los planos de los particulares requerirían la intervención de un privado. La escritura de protocolización en realidad no es un verdadero título de propiedad. Título de propiedad que tiene la causa del derecho. Aquí el mismo propietario hace una modificación parcial de la nueva parcela. Cuando la venda en esa escritura de transferencia va a ser un título de la nueva parcela, el título de propiedad. Pero la escritura de protocolización no era realmente un título de propiedad. Otro de los inconvenientes es que no había obligación de protocolizar los planos, ni un plazo perentorio. Eso hacía que se acentuara la discordancia entre catastro y el registro. Es decir, en el catastro existían n parcelas, mientras en el registro todavía existía la parcela madre, porque nunca se había protocolizado el plano. Esta situación, yo les comento, hasta el día de hoy, que nosotros hacemos todas las protocolizaciones, siguen viniendo planos de hace 10, 15 años, obviamente que se requiere la verificación del estado parcelario para poder protocolizarlo, pero planos de más de 10, 15 años de antigüedad que todavía están dando vuelta allí, y sin embargo, a nivel catastral y tributario, esas parcelas ya existen hace 10, 15 años. El protocolo de planos del registro general, que existía de 1930, era un protocolo de copias de plano, porque los originales de los planos siempre se eran custodiados en catastro. Es decir, era una copia y no el original, era un protocolo de copias. La protocolización notaria implicaba un simple registro, el catastral, porque por un lado había que tramitar el plano de catastro. Nosotros utilizamos el concepto de visar los planos, en otros catastros se habla de aprobar los planos. No importa la terminología que usemos, pero todos sabemos que el plano es sometido, el trabajo de mensura es sometido a un control por parte del organismo catastral, que termina dándole el visto bueno. Ese visto bueno tiene el principio de no convalidación, es decir, el hecho de que le demos el visto bueno de catastro, no convalidamos los efectos que pudiera tener el trabajo realizado. A su vez, requería de la participación del escribano público, es decir, la escritura de protocolización, que luego era presentada en el registro. Esto supone un triple proceso. ¿Cuál fue uno de los problemas? Este proceso de protocolización notaria, quiero aclarar que nace en la década de 1990, porque la protocolización vía administrativa que se hacía desde el 70 hasta esa fecha demoraba muchísimo en que el plano fuera protocolizado en el registro por esa vía. Entonces, ante la necesidad de, particularmente los profesionales de la agrimensura, de poder tener disponible el plano para entregarle al propietario y terminar de cobrar los honorarios correspondientes, hizo que se impusiera esta protocolización notarial que no era la generalidad o lo que ocurría antes de 1909. Obviamente que la protocolización en sede registral seguía agregando tiempos al proceso y demoraba la disponibilidad jurídica de los inmuebles. Pero había otros problemas también asociados. Había una doble calificación de los planos. La famosa diferencia de superficie, que ya la vamos a ver, porque de alguna manera se trató, era uno de los grandes problemas a superar en el proceso con el registro, y que la ley de protocolización lo contempló específicamente. De esa manera, la ley establece que la Dirección General de Catastro es el órgano competente para la protocolización de los planos de agrimensura. Se fijaron los requisitos para la protocolización, se definen los efectos de visación y protocolización, esto de reafirmar lo de la Ley Nacional de Catastro, que también contiene la Ley Provincial de Catastro, del principio de no convalidación, especifica los criterios a tener en cuenta cuando hay diferencia entre título y mensura. Esto era uno de los grandes problemas que había en esta protocolización, que era vía notarial. Si había una diferencia superior del 5%, había un problema enorme, porque el catastro por un lado decía está bien y el registro decía no, no se puede justificar. Lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Incorpora un certificado registral específico para la protocolización de planos,
Este certificado tiene una vigencia de 180 días y durante esos 180 días produce un bloqueo registral. Ese bloqueo, obviamente, al igual que el bloqueo que produce un certificado notarial, es para permitir que el estado registral no varíe durante el proceso de realización de los planos de catastro. Da facultades reglamentarias al catastro y el registro. De hecho, hemos sacado ya 3 resoluciones conjuntas ordenando y organizando el proceso. Regula procedimientos especiales para paso los planos en proceso de protocolización, es decir, esos planos que se visaron antes del 2017, ¿qué hacíamos con esos planos? Para no caer en que íbamos a tener la duda de que hacíamos protocolización catastral por un lado y notarial por el otro, hicimos un corte. Lo que no había ingresado a los registros hasta no recuerdo bien, pero hasta diciembre del 2017, tenía que ir por catastro protocolizarse. Y daba un marco legal, un proceso transversal entre 2 organismos y era totalmente electrónico. Ya vamos a ver al final de la última diapositiva cómo es el circuito. ¿Qué ventajas nos dio la protocolización catastral? Primero, se comprimió un solo proceso, la protocolización con la participación de los respectivos operadores. El trabajo se inicia en catastro con la presentación de toda la documentación en formato completamente digital y con firma digital. Se procesa en catastro y como conclusión del trámite de procesamiento del catastro, cuando se lo visa, se lo remite automática y electrónicamente el registro para que el registro dé en consecuencia el alta de las parcelas. Se estableció también que había casos en donde no se dan las altas de las parcelas resultantes. El caso más particular que pongo de ejemplo en la propiedad horizontal. La propiedad horizontal se comunica al registro que se ha realizado un plano de propiedad horizontal en catastro. El registro toma razón, pero obviamente que no da de alta ninguna submatrícula hasta que no presente un escribano el reglamento de copropiedad, que sí, ahí se generan las submatrículas correspondientes a cada unidad funcional. Existe un único protocolo de planos, el catastro. Ya no existen esos dos planos, estaba el protocolo notarial en el registro, el protocolo de planos en el registro y los planos archivados en el catastro. Y si había discrepancia, ¿cuál valía? Y todo indica que vale el original, y el original estaba en catastro, pero la copia que estaba en el registro, el que había dado origen a los derechos que se constituyeron con posterioridad, era todo un problema esto. Entonces se salió de esa dualidad de protocolos y ahora hay un solo protocolo catastro. Hay que acceder de forma electrónica a ambas reparticiones. Registro, toda vez que quiera ver un plano, tienen los sistemas para poder hacerlo, al igual que cualquier agente de catastro. Se logra una correspondencia inmediata entre la publicidad de catastro y el registro, porque al ser un único proceso, el único motivo para que haya un delay entre el nacimiento de la parcela en catastro y el nacimiento de la matrícula en el registro es los 15 o 20 días que le puede tomar el registro procesar lo que le enviamos del catastro. Digo que le puede llevar esto porque la matrícula no se da de alta de manera automática, sino que hay un agente del registro que la da de alta. Los inmuebles generados están en disponibilidad jurídica inmediata, es decir, se terminó el trámite, se le dio al propietario un documento donde se le informa la nomenclatura catastral de las resultantes, la matrícula asignada a las resultantes y la cuenta asignada a los resultantes, y el particular en una semana puede ya de inmediato salir a transferir o a negociar los inmuebles sin ningún otro tipo de necesidad de hacer protocolizar el plano antes, como ocurría con la protocolización notarial. Se logra una descripción única para los inmuebles, evitando esa dualidad y dando mayor certeza, y se reducen los tiempos y los costos de protocolización. Y esto es bastante importante porque los costos de protocolización eran bastante elevados, y con esto se logra no solo agilizar el tiempo, sino reducir también costos. Uno de los mayores conflictos que había, y que esto hablaba de la doble calificación
precarificación era cuando surgía una diferencia entre título y mensura. Y si esta diferencia era superior al 5%, porque nos agarramos de un artículo del Código Civil que había establecido Belisafri y que se mantuvo en el nuevo Código Civil y Comercial, pero en realidad ese artículo estaba hecho para regular si se devolvía o no, si había que pagar más o menos, era para regular el contrato, no para regular el derecho real de propiedad. Sin embargo, se aplicó y en muchas jurisdicciones se aplica. Entonces, como ese problema había que resolverlo, se decidió que se resolviera vía la misma ley. Y por eso se estableció las casuísticas. Anteriormente, que existieran estas casuísticas, el registro admitía una diferencia superior al 5% en algunos casos, cuando era venta corpus, cuando era venta mensura. Interpretaba que cuando colindaba con un río, como las líneas del río eran no tan determinadas de forma definitiva, podía haber variaciones en la superficie que pudieran superar ese 5%, pero eran los contados casos en que se daban. Sin embargo, hablando con el registro, se te dijo, a ver, muchas veces en las mismas descripciones que tienen los títulos o en las escrituras hay errores que nosotros detectamos porque vemos una descripción geométrica, aunque sea literal, y que no responde la magnitud de los lados a una superficie, a la superficie que tiene, porque hay un error en ese título. Y por otro lado, si las magnitudes que están en el título no provienen de un trabajo tridimensional, y provienen de lo que se hizo en escritorio, en algún escritorio de alguien que dijo y dibujó algo y empezó a transferirlo, ¿por qué yo me voy a tener a esas magnitudes que no provienen de un trabajo de mensura y que yo no sé cuál es el origen? Y si consignan solo superficie y no consignan medidas lineales ni angulares, o están determinadas en forma aproximada, eso no debía ser un obstáculo para que la diferencia pudiera ser superior al 5%. Bueno, están aquí todas las casuísticas que se contemplaron en la ley y realmente desde el 2017 a la época que ya llevamos 54.000 planos procesados y protocolizados de esta manera y hemos dado origen a 250.000 parcelas de esta forma, no hubo un problema más con la diferencia de superficie. Bien, veamos cuál es el circuito de protocolización de plano para hacerlo lo más didáctico posible. Por un lado tenemos los organismos estatales y los niveles estatales. Y por el otro lado tenemos los propietarios que quieren subdividir su propiedad, entonces contratan un agrimensor para que proceda a hacer los trabajos de campo, lo que corresponde. Realizar el estudio antecedente, realizar los trabajos de campo, todo esto lo va haciendo el agrimensor y paralelamente se contrata a un escribano para que solicite un certificado notarial de protocolización de planos. En el registro se emite ese certificado notarial, se produce un bloqueo en la matrícula y se le entrega al escribano el certificado notarial. ¿Qué hace el escribano? El escribano no solo pide el certificado notarial, precalifica los antecedentes, porque va a decir si el título es válido, la validez de los antecedentes, va a decir si la persona es casada, si el cónyuge está de acuerdo, si el inmueble tiene alguna carga o gravamen, si esa carga o ese gravamen impiden o no el trabajo que se está haciendo, si es una mensura, en general no impiden, a lo mejor si se trata de una hipoteca, se puede requerir del consentimiento del acreedor hipotecario si se quiere sustituir. Eso lo define el privado con sus conocimientos y con su tarea. Y también acredita la personería. Cuando se trata de una persona jurídica, dice, bueno, esta persona está válida por los documentos que me han presentado. Esa precalificación de antecedentes, el escribano se la entrega al agrimensor
quien después de realizar los trabajos de campo envía datos y documentos los firmados digitalmente y presenta todo digitalmente a Catastro. En Catastro se controlan los documentos, se controlan los datos, la consistencia de esos documentos y sus datos con la existente en la base catastral, y de estar todo correcto, se empieza a almacenar una información, se hace la carga gráfica, la carga alfanumérica de los resultantes, y aquí viene lo que de alguna manera empieza a vincularnos con registros. En todo ese proceso, el visador de catastro automáticamente, al aparecer el visto bueno, hace una reserva de un número de referencia en el registro de la propiedad. O sea, interactúan los sistemas, el sistema de catastro le pide al sistema de registro un número de referencia. ¿Qué significa ese número de referencia? Ese número de referencia va a ser el número de matrícula que se le van a asignar cuando le den de alta al matrícula. Es decir, ya hay una reserva del número de referencia en el momento que Catastro dice este plano está en condiciones. Al finalizar el proceso se emite un certificado catastral para la protocolización, para la inscripción del plano. Se genera una orden en un trámite CPL, que es Comunicación Electrónica de Planos, al registro, y la cuenta tributaria que se envía a rentas. En el registro, el registrador recibe el CPL, que es una comunicación de planos que viene con todos los datos y la descripción incluida, califica y si corresponde, genera el folio realmente electrónico transformando el número de referencia que se había solicitado en número de matrícula de ley. Y en caso de depender acto jurídico posterior, deje aceptada la comunicación de la protocolización. De esta manera, se logra que al finalizar el trámite de revisación, de control y de protocolización de planos, se ha generado tanto la parcela a nivel catastral como la matrícula a nivel registral y la cuenta a nivel de rentas, independientemente que la cuenta pueda dar vigencia al año siguiente, pero está todo el circuito completo y manteniendo de alguna manera ese ecosistema de identificación y esa integración entre catastro y registro, contando de alguna manera que ya tenemos de los casi 2.200.000 inmuebles de la provincia, alrededor de 1.900.000 vinculados matrícula con nomenclatura y cuenta. El resto todavía falta, son títulos que no tienen mucho movimiento, títulos bastante viejos, y mientras no haya movimiento no podemos hacer de más. Bien, con esto termino, les agradezco la atención, nuevamente les pido disculpas por no estar presente, y espero que haya salido bien, que se haya podido escuchar y que haya sido un resultado interesante para todos ustedes. Muchas gracias. Cualquier pregunta. Bueno, Gustavo, gracias. Muy claro, como siempre. La verdad, es admirable la continuidad que le das y la claridad que tenés. No tenemos ni en el WhatsApp ni en el correo preguntas, pero el colega Marcelo Lupiano interesadamente pregunta, como hablando en tercera persona, ¿hubo objeciones en el año 2017 para, oponiéndose a la implementación de este sistema? ¿Cuáles fueron las objeciones y cuáles han sido los problemas que te has encontrado? Lo que puedas decirnos, ¿sí? No tengo interés en meterme muy en profundidad, pero bueno, para mí como gerente de catastro el sistema es muy interesante. No lo conocía ahora, lo conocía de antes, te había escuchado varias veces con esto, eso lo aclaro, y por eso te habíamos convocado. Entonces, si nos podés explicar eso o contar.
Sí, ningún problema, Marcelo. A ver, el tema fue así. En principio se empezó a hablar de catastro y registro, se llegaron a acuerdos entre los dos organismos y se llegó a la conclusión. De hecho, viajamos con la directora del registro a ver cómo funcionaba en Salta y nos trajimos buenas ideas de allá y dijimos, che, esto debería ir adelante. Lo conversamos con los colegios involucrados, tanto colegios de inversores, en Córdoba los ingenieros civiles todavía tienen algún tipo de participación en agrimensura, unos pocos porque no la totalidad, pero también eran interesados en el tema, y el colegio de escribanos. Con el colegio de escribanos tuvimos algún pequeño inconveniente. La comisión directiva de ese momento estuvo de acuerdo, pero hubo algunos escribanos consulados que hicieron alguna oposición, una oposición que de alguna manera estaba más fundada en cuestiones propias que no estaban entendiendo, porque ellos interpretaban que, por ejemplo, los planos PH iban a generar las matrículas de forma automática. No era así. No era así, se estaba mal interpretado. Cuando llegamos al proyecto de legislatura, los que participaron entendieron bastante bien. No hubo oposición formal por parte del colegio, sí la hubo a nivel individual por algunos escribanos, pero al día de hoy yo les diría que no, que los que se opusieron en aquel momento con miedo, con los temores que tenían, ya no existen. Dificultades que tuvimos, obviamente, que al principio, como cualquier proceso nuevo, metimos los errores que podemos meter, pero como lo habíamos trabajado, no impuesto, lo habíamos trabajado entre los dos organismos, una gran voluntad para facilitar todo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos ahora? A ver, si alguien quiere, como puede ocurrir en cualquier caso, hice una subdivisión, pero después me arrepiento porque me aparece un comprador que me quiere comprar la totalidad y no lo lote subdividido. Como es un trámite administrativo, se puede volver atrás. O sea, no hay ningún problema en cancelar esa protocolización, en pedir que se baje. El único problema que puede tener para volver hacia atrás una protocolización es que en las matrículas resultantes haya entrado alguna carga, algún gravamen o algo que impida, porque seguimos hablando de la nación, que impide jurídica, independiente, no se puede, y no se puede hacer nada. O eventualmente pedir autorización si es alguna carga judicial, si es posible. Los otros problemas que solemos tener, y lo hemos estado solucionando, son los errores en las descripciones, que muchas veces, particularmente en trabajos de gran cantidad de lotes, en loteos, puede haber algunos problemas de descripción, se corrigen mediante nota, el profesional que lo advierte lo corrige mediante nota y lo informamos al registro, y el registro toma esa corrección y la agrega a la descripción, informando que la medida del lado, por ejemplo, B no es tanto, sino corresponde tanto. Son los mayores problemas que hemos tenido. Y más o menos la cantidad de problemas no superó el 2% de los 50.000 planos. Y están muy concentrados en los primeros, en el primer año, donde sí, las cuestiones nuevas nos generaron algún problema, pero ya en los últimos tiempos diré que los únicos motivos por el cual puede haber algún problema es algún inconveniente en la descripción de los inmuebles, que surge cuando se va a hacer la primera transferencia, pero después ninguno. No sé si contesta lo que me preguntas, Marcelo. Clarísimo, clarísimo. Y desde ya está anotado todo eso. Voy a hacer una excepción, porque no entendemos la pregunta que nos llegó por WhatsApp, y le voy a dar, por excepción, el micrófono a este colega. Sí, sentite. Hola, Gustavo. ¿Me escucha? Hola, escucho apenas. Acercate si no a la computadora, si te va a poder escuchar.
Sí, la pregunta es, no solo con la protocolización, sino con la información catastral y registral, si todo esto está integrado al usuario de Ciudadano Digital de Córdoba, y si es así, si podría explicarlo brevemente, solo eso. Gracias, Gustavo. Sí, a ver, yo estoy interpretando un poco la pregunta. A ver, nosotros cuando ingresa un Gustavo, trabajo apaga la cámara. Te estás cortando. Por favor, ¿podés apagar la cámara? al propietario ingreso y se le comunica también por el ciudadano digital. La información sobre las bases y matrículas resultantes la entrega el profesional al vidente, al profesional. Nosotros simplemente, tanto catastro como registro, comunicamos por ciudadano digital el estado del expediente. Al principio hacemos muchas comunicaciones que había pasado que cargar. Después decidimos reducirlo al mínimo imprescindible, que es cuando ingresa el expediente, cuando se produce alguna observación y cuando se envía cuando se finaliza. No sé si eso responde la pregunta que me hacía. Dice que sí, dice que sí. No sé, ¿hay alguna otra? Puedo hacer otra sección. No soy tan... Bueno, Gustavo, no hay otra pregunta. Yo te agradezco muchísimo tu colaboración, tu disposición permanente. No se pudo hacer el viaje, pero sí estuviste y cumpliste con el compromiso, que era el que habíamos asumido de todo, y lo cumpliste como creces. Te agradezco un montón. Bueno, un abrazo grande y ya nos veremos quizás en San Luis. ¿Sí? No, Marcelo, muchísimas gracias por todo. Bueno, vos sabés, te expliqué cuáles eran los motivos de que no pude viajar porque surgieron hace 2 días. Para mí fue hubiera querido estar allá. Y bueno, lo único que te digo, me van a deber una oveja patagónica. Pero bueno, no vamos a perder la oportunidad de encontrarnos. Esta ha sido de verdad para mí un honor, un placer de estar con ustedes y bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo Norberto, Jorge, Sergio, Marcelo, un abrazo para todos y nos estamos viendo.